Estoy muy contenta con el tema que vamos a trabajar hoy y que es cómo aprender el hábito para podernos liberar de la ira y del enojo. Hemos invitado a estos hermanos que nos van a acompañar y van a compartir sus testimonios. Por eso quédese con nosotros y yo estoy segurísima que vamos a poder trabajar y mejorar en esta área y ese sentimiento de liberarnos de esa ira y ese enojo que tanto nos está destruyendo. Quédese con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un tema muy interesante y es desarrolla el hábito de controlar la ira y el enojo. La verdad que las personas iracundas sienten que tienen un problema que no lo pueden manejar. Una persona que tiene ataques de ira tarde o temprano sabe que tiene un problema, porque hay un momento de la ira en que ya no hay control, ya no se puede uno dominar, ya uno puede reaccionar, atacar, dañar, gritar. Y esto a la larga trae serias consecuencias. A mí me impresiona mucho, por ejemplo, cuando se habla que El Salvador tiene un alto índice de violencia intrafamiliar. Esto se debe a una ira que está dentro, que no se pueden manejar. Que por cierto, ese va a ser un tema que tocaremos en el próximo programa. ¿Saben que también existe aquella ira que viene como un acto aprendido desde nuestra niñez? Aquellos niños que aprendieron que el papá llegaba a la casa enojado, se sentaba en la mesa y la comida estaba helada, le pegaba a la mesa, se levantaba con un enojo, y esto los niños lo van aprendiendo. Cuando los niños llegan adultos, les pasa lo mismo. Llegan a la casa, se sientan a la mesa, la comida está helada y esto es un efecto aprendido. Los hijos hemos aprendido lo que nosotros hemos visto en casa. Por eso cuando los padres son iracundos, los hijos son iracundos. Dicen que cuando hay un neurótico en la casa, hasta el perro termina siendo neurótico. Y esto se debe precisamente a actos aprendidos que es probable que este padre de familia también lo haya aprendido en su casa de pequeño. Y esto se va haciendo como un efecto dominó, que tiene que llegar un momento en que tiene que parar. Nosotros, como salvadoreños que somos, que siempre nos caracterizamos como el país de la sonrisa, realmente nos hemos vuelto demasiado vulnerables y la gente anda con mucho mal humor, con reacciones sin ni siquiera medir las consecuencias, ¿verdad? Un enojo continuo que tenemos que trabajar para poder cortar con ellas. Dice Thomas Jefferson, cuando estés irritado, cuenta hasta 10 antes de hablar, y si estás airado, cuenta hasta 100, ¿verdad? Y hoy vamos a ver en este tema también los pasos que podemos hacer para irnos liberando nosotros de este miedo. Y lo primero que quiero decir es que necesitamos el don del Espíritu Santo, y uno de los frutos del Espíritu Santo que necesitamos para poder manejar la ira es el dominio propio. ¿Por qué? Porque cuando viene la ira, ¿verdad? Entonces lo que viene es una palpitación fuerte, ¿verdad? Una reacción, porque todo nuestro ser se paraliza, se conmueve, y entonces, y esto viene porque sentimos una amenaza. La ira viene cuando nosotros sentimos que estamos como en peligro o nos sentimos amenazados. Entonces ahí es cuando ya empieza la palpitación fuerte, y es cuando la persona entonces actúa de una manera iracunda. Cuando le tocan áreas vulnerables, donde es débil. Fíjense qué interesante es esto, ¿verdad? Si un niño de pequeño, su papá siempre le levantaba la mano como que le iba a pegar, cuando este niño llega adulto, si alguien le levanta la mano, este adulto va a conectar con esa ira de su padre de pequeño. Entonces va a actuar y a reaccionar de manera iracunda, como un efecto sobredimensionado de la ira. Yo quisiera que compartiéramos, a ustedes que nos están acompañando en este programa, me gustaría que compartieran
situaciones de ira en las que ustedes vivieron, ya sea que ustedes fueron iracundos o que ustedes sufrieron las consecuencias de una familia, de un familiar iracundo. Carlita. Bueno, yo crecí con un pariente que no tenía un pésimo manejo de las emociones, entonces siempre terminaba en ira, ¿verdad? Y no estoy hablando de una persona, un monstruo, estoy hablando de una persona con muy buen corazón, una persona que en sus momentos buenos es maravillosa y muy buena, pero tiene este mal manejo de los momentos emocionales, entonces todo se transformaba en ira. Entonces yo me acuerdo que cuando estaba pequeña y pasaban estas cosas como los episodios estos de ira, ¿verdad? Que era quebrar cosas o gritar y todo esto, yo me acuerdo que pequeña yo me paralizaba. Conforme fui creciendo, esa parálisis se convirtió en yo también actuar de manera iracunda. Conforme fui creciendo, y de hecho muy pequeña, cuando yo me salía de mí, o sea que me enojaba muchísimo, yo me volvía una persona iracunda y violenta, muy violenta. O sea, de verdad, mi Dios me ha trabajado increíblemente, porque yo era una persona muy violenta, me iba a las manos y sin importar mi seguridad personal ni como las cosas, cuando uno ve, bueno, está más grande que yo, no me importaba, o sea, pero era exactamente cuando eran momentos en que yo me sentía rechazada o cuando yo me sentía vulnerable, muy vulnerable, o cuando me hacían burla, me acuerdo, o sea, yo me volví una persona muy violenta, y con quien manifestaba esa violencia era con las personas del metro cuadrado. Cuando estaba más pequeña, pues con mis hermanas, mis primos, que le pegué a varios de mis primos más de una vez, y luego cuando fui creciendo, con las personas con las que uno se va llevando, que en la universidad, en las relaciones interpersonales. O sea, yo era una persona muy violenta, muy iracunda, no manejaba para nada bien el tema de la ira y no tenía dominio propio. Y una vez que me salía de mí, perdí el control totalmente. Después yo me arrepentía y era una culpa tan horrible de las cosas que había hecho o dicho, principalmente de las que había dicho, porque lastimaba a las personas sin querer, porque de verdad no era mi intención lastimar tan profundamente a las personas. Las cosas que uno dice cuando está iracundo y que no tiene control de sí mismo, es horrible. Aquí podemos ver nosotros un ejemplo de alguien que aprendió esto. Y es que lo que pasa es que los niños también tienen mucha ira guardada. Los niños que han sido dañados por sus padres, maltratados continuamente de alguien iracundo, estos niños que no se pueden defender, van guardando este sentimiento de ira, de haber sido dañados, ofendidos injustamente, porque normalmente cuando una persona tiene un ataque de ira, no hay justificación. Regaña con ira, grita con ira, pega con ira, sin que haya una razón realmente. Entonces los niños van creciendo con esta ira rezagada, guardada, entonces se convierten en personas iracundas, como en el caso de Carlita. Gracias por compartir este testimonio. Ana Julia, tú también comentabas algo de tu familia. Sí, yo recuerdo cuando nos hacían ir a visitar a mi abuelo paterno, todos empezábamos a temblar, porque era un hombre tan estricto. Yo creo que nunca le vi una sonrisa, enojado. Él era inglés, con un estilo inglés, que él caminaba recto, con las manos atrás, siempre de corbata, con su camisa blanca, y nos regañaba por todo, cada vez que lo llegábamos a ver. Pero al final como que se arrepentía que nos regañaba y siempre nos daba dinero. Entonces esa era la única buena cosa, por qué queríamos irlo a ver, para que nos regalara dinero. Y mi papá era igual. Mi papá era un hombre estricto, enojado, aunque sí, como dice Carlita, tenía un gran corazón, pero aprendió lo que su papá le enseñó. Y yo aprendí
lo que a mí también me enseñaron. Yo me acuerdo, ahora que estábamos tocando este tema, que a los 7 años, me acuerdo que mi mamá me regañó fuerte y yo me puse tan enojada que me fui a la terraza y me puse debajo de una mesa de hierro a morder la pata de hierro. Y Carlita me estaba preguntando, ¿cómo no te quebraste los dientes? No lo sé. Pero así también crecí yo. En mi juventud era una mujer muy enojada, confrontativa, agresiva, y más con las drogas, como les había mencionado, no hay filtro. Y dañé a mucha gente. Cuando conocí al Señor, una de las cosas principales que yo hice fue buscar a mucha gente que yo había dañado. Y aparte de todo eso, en mi casa nos enseñaron también a no permanecer enojados. Entonces, yo sí, cuando daño o cuando ofendo, inclusive ahora ya de adulta, trato lo más rápido posible para enmendar. Y cada vez pues luchando a tener dominio propio, porque la Ana Julia, mujer vieja, ahí está, lista para saltar. Y tengo que estar en oración para mantenerla quieta. Realmente, gracias por compartir. Realmente aquí es donde vemos la importancia del tener el dominio propio, porque no es que la ira se va, no es que uno se vuelve en una dulce paloma. Incluso si nosotros vemos la vida de los santos, San Ignacio de Loyola era un hombre con muy mal carácter, pero él logró manejar su mal carácter hasta que se hizo santo. Y entonces de esto se trata. Primero, que uno tiene que reconocer si uno es una persona iracunda, saber de dónde viene la raíz y de ahí entonces poder trabajar, que vamos a ir dando pautas de cómo poder trabajar para poder dominar la ira. Vamos a irnos a un corte comercial, no se vaya, tenemos más testimonios. Estamos hablando de cómo poder encontrar ese hábito que nos enseña a poder controlar la ira y el enojo. Estamos compartiendo testimonios, por eso Orlando quería compartir con nosotros un testimonio. Fíjese, Lorena, que nosotros vivimos en una familia bastante tranquila, ¿verdad? Aunque mi papá era bastante estricto, ¿verdad? Son de aquellos papás que con una mirada uno ya sabía lo que tenía que hacer o lo que no tenía que hacer. Entonces esa disciplina que él nos inculcó, yo recuerdo, él nunca fue así como violento o iracundo con nosotros, aunque sí pues tuvimos un castigo, ¿verdad? Yo recuerdo un día que aquellos famosos gavetazos que dábamos cuando jóvenes, cuando niños, que no sabíamos realmente el valor y cuánto les costaban a nuestros papás obtener el dinero. Y mi papá me agarró justamente en una de esas acciones y recuerdo que me dio una buena cinchaseada. Y entonces, sin embargo, él después llegó y se acercó a mí y me dice: hijo, yo hice esto porque eso no está bien, ¿verdad? Entonces a mí me marcó mucho esa enseñanza. Realmente fue una enseñanza donde yo aprendí el valor de las cosas y la disciplina también que yo he tenido para con mis hijos, ¿verdad? Porque siento que esa es la manera que debemos actuar, ¿verdad? Para poder convivir con los demás. ¿Qué hubiera pasado si mi papá no me hubiera castigado esa vez que extraí dinero de su billetera? Probablemente a saber si hoy fuera ladrón, ¿verdad? Claro. O estuviera ya preso. Fíjense qué interesante es el enojo de su padre, pero con una enseñanza. Porque muchas veces se está quitando la frustración de los papás y de las mamás, del trabajo y todo eso, le pegan con ira a los hijos y nunca explican. En este caso, la corrección es sumamente importante. La palabra incluso dice: cría cuervos y te sacarán.
Pero la enseñanza, ¿verdad? El venir después y decir, te pegué por esto. Entonces, aquí, fíjense la diferencia de enseñanza. Lorena, ir con nosotros. Sí, yo les quería compartir que en mi caso, gracias a Dios, yo no tuve como familiares que fueran enojados, sino que yo adopté un patrón de enojo, y era que cuando yo siempre me reprimía el enojo, a mí no me gustaba que las personas me vieran enojada, pero claro, siempre me enojaba por algunas cosas. Más que nada me enojaba cuando me querían obligar a hacer cosas, que al final sí las hacía, pero me enojaba que me dijeran. Entonces me lo reprimía, y lo que hacía era que yo solita me lastimaba, le pegaba a la pared o me mordía yo sola. Pero no es que haya visto a algún familiar mío como realizar un acto así de enojo, no sé. Sí, no, y es que importante también es el punto de diferentes patrones, ¿verdad? Estamos viendo, por ejemplo, que ella prácticamente como que se autoflagelaba, o sea, ella con el enojo se dañaba, se mordía, ¿no? Se mordía, se dañaba. El caso de Carlita, que viene de un ambiente de mucho enojo, de mucha ira, y ella se convirtió en una persona exactamente igual. Y en el caso también de Ana Julia, de un patrón de conducta del que hablábamos igual, un abuelo con estas características, fueron adoptadas por su padre y fueron adoptadas por su hija. Y realmente esto es así. Nosotros tenemos que detenernos en esto. Si nosotros buscamos qué es lo que nos dice la palabra del Señor sobre la ira, el primero es el rey David. En el Salmo 37, el rey David en el Salmo 37 dice lo siguiente: deja la ira. 37 versículo 8, Salmo 37 versículo 8, dice, deja la ira, abandona el enojo, no pierdas la paz, pues será peor para ti, porque los malvados serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. ¿Qué dice? Deja la ira, abandona el enojo, no pierdas la paz, pues será peor para ti. O sea, la ira que no se controla trae serias consecuencias en la vida de una persona. Tenemos en la cárcel personas que no pudieron manejar la ira y esto los llevó a cometer un asesinato. Tanto los feminicidios que tenemos es por un hombre iracundo que no puede manejar la ira, ¿verdad? O sea, todas estas muertes pasionales. Por la ira se han roto los matrimonios. Por la ira los hijos se han ido de la casa y no han regresado. Por la ira se pierde el trabajo. Por la ira puede venir hasta un suicidio, una persona que se flagele a sí misma hasta que llegue y pueda matar. O sea, realmente el enojo y la ira son situaciones, o sea, emociones fuertes que son alimentadas por el enemigo, por el reino de las tinieblas, que hay que trabajar en ellas. Yo quiero leer varias citas bíblicas, especialmente en el libro de los Proverbios. Proverbios 29:11 dice, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Entonces, igual que hablábamos en el programa anterior, que hablábamos del miedo, necesitamos ese dominio propio. Tenemos que pedir y clamar dominio propio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el necio da rienda suelta. No somos necios, nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos que ser personas sabias. Entonces, la sabiduría está en aprender a controlar la ira. Otro proverbio, 29, versículo 11, dice, la discreción del hombre lo hace lento para la ira. La discreción del hombre lo hace lento para la ira. Y su gloria es pasar por alto la ofensa. Y su gloria es pasar por alto la ofensa. Proverbios 7:9. No te apresures en tu espíritu a enojarte,
porque el enojo se anida en el seno de los necios. 15, del 1 al 2. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva le echa más leña al fuego. ¿Verdad? Se topan dos iracundos, se termina matando. Uno tiene que tranquilizarse para no echarle más leña al fuego, porque también esto ha pasado muchas veces, ¿verdad? Si uno sabe que el cónyuge es iracundo, uno jamás tiene que provocar su ira, tiene que ver cómo calma, cómo baja esto. Nos lo dice la palabra del Señor. Por eso la respuesta amable calma el enojo, pero es la respuesta con sabiduría, no una respuesta cualquiera, es sabiduría. Proverbios 16:32, mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. O sea, la persona lenta para enojarse, domina su espíritu, es mucho mejor que un poderoso que quiere dominar una ciudad. Termino con Proverbios 22:24, dice: no te asocies con el hombre iracundo, ni andes con el hombre violento. Y esto es algo sumamente importante, porque se contagia. La ira se contagia, el enojo se contagia. Miren, una persona que está contenta y una persona que está enojada, ¿quién contagia a quién? El enojo le quita la alegría al otro, se contagia. Entonces la Biblia por eso nos dice: no te juntes con gente iracunda, no te juntes con gente violenta, porque al final terminarás igual. Vamos a irnos a un corte comercial y regresamos con más ideas y con la metodología para poder liberarnos de esa ira. Estamos hablando de cómo desarrollar el hábito para poder uno liberarse o poder manejar mejor la ira y el enojo. Carlita tenía un punto bien interesante que quiere compartir con nosotros. Que estábamos hablando de que es importantísimo pedirle a Dios que nos ayude con la ira, pero a veces uno se frustra porque uno piensa de que le pide a Dios y es, voy a ser contento y ya no voy a tener esos ataques de ira. Y realmente no, sino que Dios primero empieza a sanar la historia, porque muchas veces los ataques de ira son cuando a uno se le tocan heridas de la niñez, ¿verdad? Entonces eso es importante. Pero la otra cosa es que para mientras Dios va trabajando, también Dios va dando la gracia para luchar. O sea que cada momento, cada vez que usted sienta que se le va subiendo la adrenalina para la ira, entonces en ese momento el Espíritu Santo empieza a darle, te podés llegar a salir de control. Entonces uno inmediatamente lo que hace es en ese momento empieza a hablar: ¿por qué es que me estoy enojando tanto? Esto no es lo que le agrada a Dios, tengo que tranquilizarme. Empieza a darse argumentos a uno mismo en el interior, ¿verdad? En el interior, a darse argumentos a uno mismo y a calmarse. Y uno dice: yo puedo dominarme, yo soy capaz de dominarme. Yo puedo estar tranquilo o estar tranquila. Y así poco a poco, y entonces uno logra guardar silencio. Después llega un punto que las cosas que antes les molestaban a uno, que la gente le dice que uno se ponía iracundo, ya ahora le resbala, ya no le importan, le valen a uno. Entonces es un proceso, pero Dios va a estar con nosotros en la lucha. No creamos también que no tenemos que luchar y no tenemos que trabajar, porque todas las virtudes se trabajan, el dominio propio se trabaja. Igual cuando hablábamos la semana pasada de los miedos, también la fortaleza se trabaja. Todas las virtudes se tienen que trabajar, hay que luchar. La verdad es que la palabra del Señor es una palabra viva. Si la palabra del Señor nos está diciendo continuamente que podemos manejar la ira, que podemos controlar la ira, es porque se puede hacer. Como decía anteriormente, hay santos que tuvieron mal carácter y lograron dominarla y manejarla. O sea, sí se puede manejar
la ira, sí se puede trabajar en ella. Una persona que dice así soy, así nací, así voy a morir, es una persona simplemente con muy poca sabiduría de Dios, que no le importa y no le interesa, porque realmente sí se puede trabajar. Y Carlita acaba de dar el primer punto para poder controlar la ira. Primero es reconocer. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que somos personas iracundas. Pero igualmente al reconocerla tenemos que tener la certeza que se puede controlar. O sea, se puede controlar. Fíjense que en la semana anterior Lore nos estaba hablando de la bulimia, que creyó que iba a morir con eso y que eso no se podía, no había cura sobre la bulimia. Y el Señor la sanó. En este retiro, el Señor la sanó. O sea, el Señor puede ayudarnos a poder controlar esta ira cuando nosotros lo primero que hacemos es detenernos a reconocer. O sea, tengo un problema, tengo este problema, ¿verdad? Y la ira me está controlando. Al reconocerlo tengo que hacer una evaluación a toda la gente que yo estoy dañando con esto. Este es el primer paso, ¿verdad? El segundo paso es respirar, porque cuando uno empieza esa ira, empieza el corazón a palpitar, los músculos se empiezan a contraer, se empieza a poner roja la cara, o sea, hay una serie de manifestaciones. Si uno ya se ha propuesto que va a luchar, le ha pedido al Señor ayuda, entonces en el momento en que empieza a entrar la ira, el segundo paso sería respirar y contar hasta 10 veces, hasta 100 veces. Si esto no funciona, el tercer punto sería huir. Vete, sal de la escena a donde tú estás a punto de explotar. Sal. Si estás en tu oficina y tú eres el jefe, dile a todos, por favor, sálganse. Sálganse en este momento todos. Por favor, sálganse. Y te quedas allí tratando de respirar y tratando de controlar ese enojo hasta que se te pase. Antes de continuar con los otros puntos, me gustaría que Orlando nos contara este testimonio. Sí, yo recuerdo que yo trabajaba en una aerolínea hace bastantes años y yo me considero una persona bastante tranquila, pero me topé con muchas situaciones donde habían pasajeros que por alguna razón se enojaban y entonces en los cursos que recibíamos en el trabajo, recuerdo que nos dijeron de qué forma podíamos manejar esas situaciones y entonces nos decían de que la persona no está enojada con nosotros, está enojada con el problema, o sea, está frustrada, entonces la persona empieza a gritar, empieza a hablar mal y entonces nosotros debemos reconocer que esa persona no está enojada con nosotros. Nosotros tendemos a tomarlo personal, ¿verdad? Y entonces nos decían que eso era un error, porque entonces venía el conflicto, ¿verdad? Donde respondíamos muchas veces. Entonces eso se me grabó bastante y yo recuerdo que habían situaciones donde yo hasta mejor me ponía a pensar en qué es lo que iba a almorzar, ¿verdad? Para no concentrar, o sea, sí tenía que prestarle atención a lo que me estaba diciendo la persona para entender cuál era el problema, pero no tomarlo personal, ¿verdad? De igual forma en el trabajo, a veces el jefe pues se molesta y ahora que conozco al Señor, pues mi actitud es orante, ¿verdad? Me pongo a orar por la situación, orar por la persona, por el jefe que tal vez en el momento le está llamando la atención a uno, reconocer lo que tal vez yo haya hecho, ¿verdad? Para tratar de apaciguar la situación, ¿verdad? Pero sobre todo orar por pedir Espíritu Santo de qué forma podemos calmar esa situación. Algo que, gracias Orlando, qué punto más enriquecedor para este programa es de este curso, ¿verdad? La persona está enojada, no está enojada contigo, ¿verdad? No está enojada con uno, es enojada con un problema, enojado con una situación. La verdad es que si nosotros pudiéramos entenderlo eso y hacerlo vida sería maravilloso, porque ¿a dónde se ve mucho la violencia? En el tráfico, ¿verdad? A veces hay personas que a uno le gritan, yo siempre digo,
tiene que haber tenido un problema en su casa, no le dieron de desayuno, no durmió bien, ¿verdad? Porque hay personas que ya van en el tráfico y están de mal humor, gritando, insultando al primero que se encuentre, y esto viene así. Bueno, otro punto, estábamos con los pasos, ¿verdad? Que el primero decía reconocer, segundo respirar, contar, huir, ¿verdad? El tercero es toma control, ¿verdad? O sea, bueno, huye, sal del lugar donde ocurrió el problema, da una vuelta, vaya a dar una vuelta, toma agua, toma un café, ¿verdad? Pon tu mirada en Dios. Y ese es el punto que Orlando también nos decía, ponte a orar. Yo sé que cuando uno está enojado ni siquiera puede orar, pero eso es decir, Jesús ayúdame, Jesús ayúdame, Jesús ayúdame. O sea, puede quedarse uno con una jaculatoria, ¿verdad? Número 4 es canaliza tu energía. Esto lo vamos a explicar después de este corte comercial. No se nos vaya. Bueno, estamos ya casi finalizando con el programa, pero creo que está muy interesante y especialmente ir escuchando estos testimonios y los diferentes puntos de vista. Entonces decía, canaliza tu energía y es buscar algo con el que tú logres botar estrés, ¿verdad? Puede ser el ejercicio, caminar, ir a misa, correr, o sea, es ir botando todo este estrés, esta energía que nos ayuda mucho, ¿verdad?, a estresarnos. Lore quería contarnos algo, compartir este testimonio con nosotros. Sí, es que yo les quería contar qué hago cuando yo me enojo, y es que yo siempre he sido como bien cercana a mi ángel de la guarda, entonces, porque por algo Dios pone ángeles en la tierra para que también los tomemos en cuenta, y siempre, y me funciona cada vez que me enojo, es que me pongo a hablar con él. Cuando yo me siento sola o quiero desahogar algo que sé que nadie más, o no me atrevo a contárselo a alguien más, siempre acudo a mi ángel de la guarda, y siempre me ayuda. Gracias Lore. También, bueno, el último punto sería el reinvéntate. Fíjense, el último punto sería reinvéntate. Es vuelve al tema que te enfureció, pero ahora ya calmado. O sea, nunca tratemos de hablar un tema con gente iracunda en el momento en que está exaltado. Nunca hables tú cuando estás enojado, nunca tomes decisiones cuando estés así, porque normalmente son decisiones equivocadas, productos de un sentimiento de ese momento. Pero una persona iracunda dice, me voy de la casa, y agarra todas las cosas y se va. No, nunca tomemos decisiones cuando estemos enojados. Entonces hay que reinventarte. Como último punto es, vuelve al tema que te enfureció, ahora con calma, minimízalo. Trata de pensar en una solución o en una posibilidad de cambio total que te permita reinventarte. O sea, cuando una persona ya se calma, uno también tiene que meditar, que es como volver al primer punto, es reconoce qué te enojó, por qué te enojó. A veces son tonteras, pero estas tonteras tienen una conexión con tu historia. Entonces lo que tienes aquí es un efecto sobredimensionado de una ira que viene del pasado. Entonces es importante tener momentos de calma, de pensar, de reinventarnos, de analizar el porqué. Carlita quería compartir algo interesante con nosotros. Sí, que algo importante para las personas que viven con una persona que no puede manejar la ira es que cuando uno vive en ese entorno familiar, todo gira alrededor de andar como casi que no pisar cáscaras como pisando cáscaras de huevo, ¿verdad? O sea, no voy a hacer esto porque no voy a hacer que se vaya a enojar el fulanito, no voy a hacer tal cosa, no voy a decir, no voy a hacer, no me voy a mover. Y quiero que les digan que algo que a mí me hizo libre es el hecho de que nada de lo que usted haga o deje de hacer va a hacer que la otra persona no se enoje o no alcance la ira, porque eso es
el problema de esa persona porque tiene un mal manejo de las emociones. Entonces, no depende de usted ser el sostén emocional de un iracundo. Eso es algo que tiene que hacerlo a usted libre si usted es una persona que está lidiando con un iracundo. Ay, me da no sé qué porque mi pobre hijo le tocó lidiar conmigo, aunque él es mi parámetro, porque él es el que me va diciendo, mamá, y él me ha dicho que él ha visto que Dios me ha cambiado, así que yo le creo mucho que Dios de verdad puede hacer la obra. Si usted tiene un iracundo en la casa, ore por él, ore por él, ore por él. Mire, aquí está el resultado de las oraciones de un hijo. Gracias. La ira no es un problema, es como tú lo manejas. Cuando la ira se sale fuera de control, entonces es un problema. Quiero terminar antes de que oremos, nuevamente leyendo lo que nos dijo el rey David. Deja la ira, abandona el enojo, no pierdas la paz, pues será peor para ti. Otra vez, deja la ira, abandono el enojo, no pierdas la paz, pues será peor para ti. Salmo 37:8. Vamos a, después de haber visto esto, pidámosle al Señor que nos ayude a podernos liberar de este problema que causa tanto dolor o que a nosotros nos ha causado tanto dolor. Por eso, Ana Julia, yo le pido, por favor, te pido que hagas tú la oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, mi buen alfarero, en este momento me dirijo a donde ti, Señor, a entregarte mi vasija de barro, para que la quiebres y la vuelvas a moldear, a hacerla de nuevo, Señor. A entregarte este mal hábito de mi ira, de mi enojo, por consecuencias de mi pasado, de los hábitos que adopté en mi familia. Pero tú, buen alfarero, que siempre moldeas, esculpes, porque nos has hecho a tu imagen y semejanza, te entrego mi vida nuevamente, mi Dios, para que me tomes y me hagas de nuevo. Sabemos que no es buena la ira. Sabemos que la ira te entristece, porque también golpeamos a los demás, y golpeando a los demás te golpeamos a ti, mi buen Dios. Te quiero pedir que mandes tu Santo Espíritu para que nos regales discernimiento y sabiduría, para ser prontos a escuchar tu voz, lentos al hablar, a ofender, así como tú lo hacías, Señor. En silencio clamabas al Padre para que te diera sabiduría de cómo manejar las cosas. Así como tú nos hiciste a imagen y semejanza, en este día te quiero pedir que quiero imitarte, mi Dios. Quiero ser cada día mejor, dejar esos malos hábitos atrás, y en esos vacíos que quedan, que derrames tu gracia para poder tener más virtudes, más talentos, más dominio propio y mansedumbre para poder hacer las cosas como tú las haces. Gracias, Jesús, por estar siempre en mi vida. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, gracias por habernos acompañado, de verdad. No saben cómo sus aportaciones son una riqueza para todos nosotros que escuchamos. Por eso que Dios los bendiga. La próxima semana vamos a tener un tema maravilloso, ¿verdad? Que es la violencia intrafamiliar. Realmente creo que va a ser de mucha bendición. Así que Dios los bendiga y que sean felices haciendo felices a los demás. Hemos terminado el programa, pero tengo una pregunta que me están haciendo. Me da mucha ira, enojo, cuando no puedo poner límites sabiendo que lo debo hacer, y por eso la gente se aprovecha de mí. Ustedes saben que este de poner límites es un programa que ya hemos trabajado anteriormente. Puede venir por muchas razones, un tema de abuso desde la niñez, ¿verdad? El hecho de estar uno, dejarse que aprovechen de uno.
También para pelear se necesitan dos. Creo que es importantísimo para esto buscar ayuda. Si uno tiene un ser querido o un cónyuge que le puede ayudar a poner límites, excelente. Si es el cónyuge el que se está atropellando y no se pone límites, creo que es importante orar, pedirle al Señor mucha ayuda, buscar una orientación, ya sea psicológica o un director espiritual, para que le dé las claves para poder aprender a poner límites. La otra semana vamos a tener el programa La violencia intrafamiliar. Vamos a invitar a una psicóloga y yo creo que va a ser de muchísima bendición para todos por este problema tan serio que estamos teniendo en nuestro país. ¿Por qué estamos enojados? ¿Por qué la violencia? ¿Cómo podemos hacer para mejorarla y evitarla? Que Dios los bendiga y los esperamos la próxima semana.